Se rieron de la Tierra. No en reuniones secretas ni en susurros. No, el Imperio Galáctico se reía abiertamente, con audacia, en cada sistema. La Tierra era una bola de lodo olvidada. Débil, desorganizada, primitiva. La llamaban una mancha azul, un planeta de chiste que apenas merecía ser exterminado, y mucho menos conquistado. Nadie recordaba quién hizo el primer contacto. Algunos dicen que fue un explorador aburrido del dominio Valari que se topó con el planeta mientras perseguía a un traidor rebelde. Otros afirman que fue una prueba diplomática solo para ver si la humanidad podía siquiera formar una frase sin babear. Fuera cual fuera la verdad, el imperio no vino en son de paz. Vino con condiciones. Rendirse, arrodillarse, servir. Las exigencias habituales que imponían a las especies menores antes de cosecharlas para obtener mano de obra y recursos. La Tierra se negó. Esa parte todavía les duele, incluso ahora. Esperaban que el desafío de la Tierra durara una semana, 2 como máximo. ¿Qué podía ofrecer un puñado de naciones tribales con gobiernos apenas unificados contra flotas que borraban el cielo? Bombardearon ciudades, calcinaron bosques, envenenaron ríos. Se llevaron a millones. Sin advertencia, sin piedad. Países enteros desaparecieron bajo el fuego de plasma. Sus transmisiones mostraban capitales en llamas y torres destrozadas, pensando que romperían la voluntad humana. No lo hicieron. En cambio, despertó algo más antiguo, algo salvaje. Para cuando el imperio se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la Tierra había guardado silencio. Ni señales, ni rendiciones, solo silencio. Pensaron que la especie había sido doblegada. Lo que realmente sucedió fue peor. La Tierra había dejado de transmitir porque había empezado a construir, a cavar, a forjar. La resistencia no fue limpia ni noble. No estaba pulida con códigos de honor y uniformes impecables. Fue fea, desesperada y sangrienta. Y eso fue lo que la hizo letal. Su nombre era Visop. Solo Visop. Sin rango, sin insignia. No había nacido soldado. Nadie en la Tierra lo era. Se convertían en uno por necesidad. Él había sido mecánico, arreglando transportes de basura en los hangares helados de las viejas ciudades norteamericanas. La primera vez que el imperio pasó por su ciudad, se llevaron a su hermano. La segunda, a su esposa. Para la tercera, era Visop quien se los llevaba a ellos. Se movía como una sombra entre las ruinas, convirtiendo máquinas de desguace en trampas mortales, construyendo toscos rifles de pulso con componentes recuperados. Otros lo siguieron. No porque fuera carismático. No lo era. No porque diera discursos. Apenas hablaba. Lo seguían porque sobrevivía. Y se aseguraba de que su gente también lo hiciera. El imperio pensó que había invadido un planeta. Lo que en realidad hicieron fue enjaular a un animal acorralado y pincharlo demasiadas veces. La humanidad no luchaba de forma justa. No le importaban las reglas de enfrentamiento. Usaban tácticas de guerrilla, sabotaje químico, guerra psicológica. Hackeaban drones del imperio usando dispositivos hechos con juguetes de niños. Envenenaban suministros de alimentos, secuestraban naves de desembarco, convertían a los prisioneros en bombas vivientes. Y cada vez que el imperio tomaba represalias, cometían el mismo error. Intentaban quebrar a la humanidad a través del miedo. Pero el miedo era una moneda que los humanos ya habían gastado hacía mucho tiempo. Un año después de la invasión, la Tierra seguía en pie. No con orgullo, no con belleza, sino en pie, cubierta de ceniza y humo, con cuerpos en las calles, ciudades medio enterradas, pero viva y furiosa. Fue entonces cuando Visop capturó una fragata de patrulla. Era pequeña, anticuada y apenas en condiciones de navegar por el espacio, pero volaba. Y lo más importante, tenía capacidad de salto. Cuando Visop entró en esa nave, flanqueado por 12 hombres y una mujer que había sido maestra antes de que su escuela fuera reducida a escombros, no solo dio un paso hacia las estrellas. Trajo una guerra consigo, una guerra humana. Y el imperio estaba a punto de aprender lo que significaba reírse de una especie que lo había perdido todo. La fragata capturada era vieja. Olía a metal oxidado, a combustible muerto y a algo mucho peor.
Miedo. No miedo humano. Miedo alienígena. Del tipo que apestaba a una superioridad recientemente destrozada. Bishop estaba en el puente de mando, sus dedos callosos reposando sobre el panel de control como si estuviera leyendo una escritura sagrada. Las luces parpadeaban. Tenues pulsos azules recorrían las paredes interiores. Tecnología mucho más allá de la Tierra, pero ya no desconocida. Los humanos aprendían rápido, especialmente cuando el fracaso significaba la extinción. No le pusieron un nuevo nombre a la nave. No había tiempo para simbolismos o poesía. Era una herramienta, no un santuario. Así era como Bishop se veía a sí mismo. Informe, Talón, dijo una voz detrás de él. Era Monroe. Directo, de complexión sólida, el tipo de hombre que no sonreía ni siquiera antes de la guerra. Solía ser guardia de prisión. Ahora estaba a cargo de la armería improvisada. Células de fusión al máximo, agujeros parcheados, los motores funcionan más calientes de lo que deberían, pero saltará. Bishop no asintió, no gruñó. Simplemente se quedó mirando las estrellas a través del visor. No con asombro. Ya no. Las estrellas ahora eran territorio enemigo. Puntos de luz que ocultaban monstruos con coronas y flotas. Pon rumbo a Sarn Delta, dijo Bishop finalmente. Monroe no preguntó por qué. Nadie lo hizo. Eso era lo que tenían los supervivientes. No perdían el tiempo cuestionando a un hombre que había salido arrastrándose de un pozo del que ellos todavía intentaban salir. Sarn Delta era uno de los puestos de avanzada menores del imperio. No muy vigilado, no importante, pero estratégico. Era un punto de retransmisión comercial entre los sistemas centrales y las colonias periféricas. Y lo que era más importante, era donde el imperio procesaba prisioneros humanos. No había silencio en la nave, solo el sonido de un motor herido y manos desesperadas haciendo ajustes de última hora. Maike, la exmaestra de escuela convertida en ingeniera, maldijo en voz baja mientras recableaba una consola usando cables de cobre arrancados de un panel de ventilación. No deberíamos estar volando en esta cosa, murmuró, no a nadie en particular, solo al caos. No, dijo Monroe, limpiándose el aceite de la cara. Pero lo estamos haciendo. El salto fue brusco. Se sintió como si la nave fuera arrastrada a través de cristales rotos. La tripulación apretó los dientes. No había amortiguadores de lujo, ni campos estabilizadores, solo agallas y dolor. Pero cuando las estrellas se estabilizaron, cuando las líneas de fractura en el espacio se sellaron detrás de ellos, allí estaban. Sarn Delta flotaba ante ellos como una sanguijuela gorda y brillante. Una estación construida para el confort, no para la guerra. Placas de oro, curvas suaves, satélites decorativos. Era la forma del imperio de presumir, como si la estética pudiera reemplazar al acero. Bishop permaneció en silencio, observando el anillo giratorio de la estación. No parpadeó. ¿Cuál es el plan?, preguntó Maike. Bishop no se giró. Lo de siempre. Romperlo todo. Llegaron rápido. Sin advertencias, sin transmisiones. El imperio no creía que nadie fuera tan estúpido como para atacar un puesto de avanzada. No tenían alarmas para misiones suicidas. Así que cuando el código de autorización robado de la fragata falló y la estación finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Monroe disparó el primer tiro. Una ráfaga de plasma directa al relé de comunicaciones. Siguió el silencio, luego la confusión, y después el pánico. Dentro de la estación, reinaba el caos. Los prisioneros humanos habían sido mantenidos como ganado, apilados en jaulas estrechas, inyectados con drogas de sumisión, despojados de sus nombres. Algunos habían olvidado quiénes eran. Algunos habían olvidado que eran humanos. Cuando la primera explosión sacudió la estación, pensaron que era otra purga. Luego las paredes se abrieron de golpe y vieron rostros. Rostros humanos, armados, acorazados, sin afeitar e inquebrantables. Bishop lideró la carga a través del ala de la prisión. No gritó, no arengó, simplemente avanzó, con el rifle de pulso pegado al hombro, disparando en ráfagas firmes y practicadas.
Los guardias del imperio estaban entrenados para rebeliones, para motines. No para esto, no para humanos que disparaban primero. Bishop abatió a 2 guardias antes de que el resto siquiera se diera la vuelta. Monroe derribó la puerta blindada con una carga de brecha improvisada. Maike lo siguió, sacando a 3 prisioneros de un bloque de celdas en llamas. Algunos prisioneros no podían caminar. Algunos estaban ciegos. Algunos ya estaban muertos por dentro. Pero unos pocos, solo unos pocos, se levantaron cuando el humo se disipó y buscaron armas. Y eso fue suficiente. La batalla duró 14 minutos. 14 minutos de dientes, sangre y calor. Cuando terminó, Sarn Delta ardía como un sol moribundo. Bishop no se quedó a regodearse. No estaban allí por venganza. Todavía no. Cargaron a los prisioneros, a los que aún podían mantenerse en pie, a los que aún podían pensar, en la fragata y desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos del imperio. De vuelta en el vacío, los rescatados se acurrucaban en silencio. ¿Dónde? ¿A dónde vamos?, preguntó uno de ellos, apenas un susurro. Bishop no respondió, no porque no lo supiera, sino porque la pregunta en sí ya no importaba. No iban a ninguna parte. Se estaban convirtiendo en algo. Pasaron los días, quizás semanas. Difícil saberlo en el espacio. La fragata apestaba ahora. Demasiados cuerpos, muy poca comida. Cada vez que saltaban a una nueva coordenada, perdían otra pieza de la nave. El reciclador de aire jadeaba como un anciano moribundo. Monroe seguía diciendo que era temporal, pero nadie le creía. No tenían hogar. La tierra seguía bajo asedio. No tenían un comando, ni apoyo. Lo que sí tenían ahora era un nombre, susurrado con miedo a través de las comunicaciones del imperio. La plaga, una unidad rebelde, no identificada, humana y peligrosa. Las patrullas del imperio comenzaron a intensificarse. Las estaciones entraron en confinamiento. Los diplomáticos fueron retirados. El miedo era bueno, pero no era suficiente. Necesitaban más. Así que Bishop dio la orden que lo cambió todo. «Vamos a tomar un acorazado», dijo. La tripulación lo miró como si se hubiera vuelto loco. Probablemente lo estaba. Los acorazados eran las joyas de la corona del imperio, naves de guerra del tamaño de ciudades, portanaves, fortalezas. Ningún humano había visto uno de cerca y vivido para contarlo. Maike golpeó el panel con el puño. «No estamos listos. Apenas salimos vivos del último salto». Bishop la miró, tranquilo, frío. «Entonces moriremos intentándolo». Monroe, para sorpresa de nadie, no discutió. Simplemente comenzó a cargar municiones. No se lo dijeron a los prisioneros rescatados. No tenía sentido. Apenas se aferraban a la esperanza tal como estaban. La mayoría había dejado de hablar. Sus ojos estaban huecos, como espejos que solo reflejaban la pérdida. Pero cuando la vieja fragata se deslizó hacia el lado ciego del acorazado, oculta entre los escombros de asteroides, vieron algo cambiar. La nave era masiva. Bloqueaba la mitad de las estrellas. Acero negro, insignias rojo sangre, torretas interminables a lo largo de sus flancos. Estaba atracada, repostando, con una guardia mínima. Era lo más cerca que estaría de ser vulnerable. Bishop se puso el traje en silencio. Su armadura estaba rayada, era una mezcla de piezas y estaba ensamblada con tecnología saqueada. Pero funcionaba. Detrás de él, 20 supervivientes preparaban sus armas. No eran soldados, solo gente rota con algo por lo que aún matar. Entraron por una bahía de carga. Silenciosos, quirúrgicos. Se movieron como fantasmas. Sin grandes tiroteos, sin alarmas, solo muerte rápida y códigos robados. En cuestión de minutos, estaban dentro de la sala de control. Maike hackeó los sistemas del puente. Monroe cubría la retaguardia. Bishop tomó el centro. Los cortafuegos son más pesados, advirtió Maike. Esto no es una estación. Es un depredador alfa. ¿Puedes con él?, preguntó Bishop. Ella lo miró el tiempo suficiente para mostrar sus labios agrietados y sus ojos ennegrecidos, y sonrió. Quemaré la cosa entera.
Tardaron 36 minutos. 36 minutos de ejecutar código, forzar cerraduras, redirigir energía y desactivar protocolos de IA. Pero cuando terminó, el acorazado les pertenecía a los humanos. Los motores del acorazado rugieron. Sus luces destellaron en rojo. La vieja fragata fue abandonada, a la deriva en silencio. Ahora tenían una nave de guerra. Bishop caminó por el puente de mando. Debajo de él, la galaxia se extendía, madura y vulnerable. Esto ya no era una resistencia. Era un ajuste de cuentas. El acorazado estaba vivo. No en el sentido de una IA o maquinaria consciente. No pensaba. Pero respiraba. Pulsaba. Y ahora estaba en manos humanas. Una nave diseñada para controlar sistemas, aplastar rebeliones y arrasar lunas se había convertido en el nuevo corazón de la furia de la Tierra. Y latía con rabia. El puente era frío, metálico, revestido de terminales de mando de color obsidiana y paneles brillantes con glifos del imperio. Inútiles ahora. Maike había sobreescrito las interfaces en menos de un día. El código humano infectó la nave como un virus, recableando, reemplazando, mutando. Ahora la llamaban Revenant, porque había muerto una vez bajo la bandera del imperio y había renacido bajo la suya. Un nombre apropiado para un fantasma lleno de venganza. Bishop estaba de pie en el visor principal, observando las estrellas pasar mientras navegaban en silencio hacia el borde exterior. No había hablado mucho desde la captura. No lo necesitaba. Su presencia era una orden suficiente. Pero algo estaba creciendo dentro de él. No era orgullo. Era presión. Del tipo que viene con un propósito. Abajo, en cubierta, Monroe y un escuadrón de prisioneros rescatados convertidos en luchadores realizaban simulacros de combate. El entrenamiento no era bonito. Puños desnudos, armas improvisadas y golpes duros. Pero funcionaba. Estaban aprendiendo lo que el imperio nunca esperó que los humanos dominaran: la unidad bajo el dolor. Maike no había salido de ingeniería en más de 30 horas. Tenía una pila de paquetes de raciones junto a su consola y 3 estimulantes de energía pulsando en sus venas. Sus dedos estaban manchados de aceite y gel de interfaz. Sus ojos, oscuros, rodeados por el agotamiento. He accedido a 2 de los cañones de riel principales, informó por el intercomunicador, su voz tensa. Pero el tercero está fusionado con un bloqueo de seguridad. Necesitaré otro día. Tienes 12 horas, respondió Bishop secamente. Ella no discutió. Ahora tenían una misión, algo más allá de la supervivencia. Se dirigían a Kureyan Prime. Era uno de los planetas centrales del imperio, no la capital, pero cerca. Un faro de cultura, arrogancia y crueldad. Era donde el imperio exhibía sus conquistas, donde los humanos habían sido vendidos como esclavos durante el primer año de la guerra, donde las transmisiones de propaganda mostraban a primitivos terrícolas siendo domesticados como animales. Iban a quemarlo. El Revenant emergió del subespacio justo fuera de la red de defensa. Silencioso, envuelto en campos de distorsión que Maike apenas entendía. Los sensores del imperio estaban calibrados para detectar amenazas conocidas. No a sí mismos. Bishop ordenó una comprobación completa de los sistemas. Armas, motores, comunicaciones, todo en verde. No necesitaban finura. Necesitaban destrucción. Apunten primero a las centrales eléctricas, dijo. Luego a las torres de comunicación. Después a las reservas de combustible. Monroe asintió. ¿Civiles? Bishop no parpadeó. Observaron. Pasó un momento. Esa fue toda la conversación que necesitaron. El primer disparo del cañón de riel del Revenant rasgó la atmósfera como el martillo de un dios. Agrietó la red eléctrica principal y dejó el cielo nocturno brillando con chispas descendentes. El segundo alcanzó una torre de comunicaciones, destrozándola en confeti de acero. El pánico se extendió por Kureyan Prime como el fuego. Sus fuerzas de seguridad se movilizaron, lanzando interceptores, desplegando tropas de tierra, pero era un caos. Nadie esperaba que un acorazado del imperio se volviera traidor. Las señales gritaban traición. Los comandantes dudaron. Algunos se negaron a disparar,
pensando que era una prueba. Para cuando la claridad regresó, la mitad de la ciudad había desaparecido. El Revenant no se detuvo. Bishop dio la orden de descender. El acorazado bajó a través de densas nubes, una masa negra que ocultaba el sol. Su casco gemía bajo la presión atmosférica, pero resistió. Los campos antigravitatorios se activaron, estabilizando el descenso mientras las cápsulas de desembarco se preparaban para el lanzamiento. Bishop, Monroe y 20 luchadores armados abordaron la primera cápsula. «Dadles algo que recordar», dijo Bishop antes de sellar la escotilla. La cápsula gritó a través del cielo, dejando una estela de llamas y furia. Se estrelló en una plaza central que una vez se usó para celebraciones del imperio. Estatuas de señores supremos se hicieron añicos bajo el impacto. El mármol se desmoronó, los civiles corrieron, los soldados dispararon. Bishop salió del humo como la muerte hecha forma. El rifle de pulso ladrando, disparos a la cabeza, al pecho, sin desperdiciar balas. Monroe cubría el flanco izquierdo, con un cañón pesado agarrado como un juguete en sus enormes manos. El escuadrón se movió como lobos por la ciudad, abriéndose paso hacia la torre de transmisiones. Allí era donde enviarían el mensaje. No para negociar, no para suplicar, sino para prometer. La lucha fue brutal. Los soldados del imperio estaban bien entrenados, bien armados, pero eran predecibles. La rabia humana era caos. Un caos táctico, inteligente, suicida. Un trío de luchadores flanqueó una patrulla de mechas, usando un acceso de alcantarillado para emerger detrás de ella y plantar explosivos. Otro grupo secuestró un transporte flotante y lo condujo directamente contra un puesto de control, saltando segundos antes de la detonación. Se esperaban pérdidas. 2 de los prisioneros que apenas habían aprendido a disparar fueron abatidos cerca de la plaza oeste. Otro se desangró cerca de la vía del tranvía tras recibir un disparo de plasma en el abdomen. Sin médicos, sin plegarias, solo venganza. Llegaron a la estación de transmisiones después de 2 horas de combate cuerpo a cuerpo. El edificio estaba fortificado, pero sus defensas internas ya habían sido destrozadas por los ataques orbitales. El humo se enroscaba en los pisos superiores y las puertas de seguridad colgaban torcidas de sus bisagras. Dentro, Bishop encontró la sala de control intacta. El imperio la había preparado para sobrevivir a todo, excepto a su propia arrogancia. Se sentó en la silla, las holocámaras se activaron. Monroe estaba de pie detrás de él, con el rostro duro. Maike apareció en una pantalla en la esquina, conectada desde el Revenant. «Estás en directo», dijo ella. Bishop no se aclaró la garganta. No preparó un discurso. Simplemente habló. «Soy Bishop, superviviente nacido en la Tierra». Su voz era áspera, profunda, inquebrantable. Nos dijeron que no éramos nada. Nos dijeron que nos arrodillaríamos, que nuestra especie se desvanecería en la servidumbre o en cenizas. Se inclinó hacia adelante. Escuchamos. La pantalla detrás de él mostraba torres en llamas, banderas del imperio cayendo, soldados humanos derribando monumentos con cables de acero. Ahora hablamos nosotros. Hizo una pausa. No pedimos clemencia. No venimos a por la paz. Venimos a por justicia. Otra pausa. Y no hay clemencia en la justicia. Cortó la transmisión. Las consecuencias fueron una página de la historia manchada de sangre. El imperio respondió en cuestión de horas. 50 naves de guerra despachadas. Un batallón completo en camino. Pero para entonces, Bishop y su tripulación se habían ido. El Revenant ya se había deslizado de nuevo al subespacio, arrastrando consigo datos robados del imperio, un centenar de nuevos luchadores y el símbolo ardiente del desafío humano. La galaxia tembló. En planetas que se habían burlado de la Tierra, los líderes celebraron sesiones de emergencia. En mundos donde los humanos eran esclavizados, los susurros se convirtieron en resistencia. Y en el corazón del Consejo Interno del Imperio, el pánico se extendió como una infección. ¿Quiénes eran estos humanos? ¿Cómo habían tomado un acorazado? ¿Por qué no se quebraban? La respuesta era simple. No les quedaba nada que perder. Y cuando una especie lo pierde todo,
se convierte en algo aterrador. De vuelta a bordo del Revenant, el ambiente era tranquilo, no solemne, sino concentrado. La nave zumbaba con la energía del orgullo robado. Bishop caminaba lentamente por el pasillo principal, asintiendo a la tripulación que pasaba. Luchadores, supervivientes, monstruos por derecho propio ahora. Monroe estaba junto al hangar, inspeccionando armas recuperadas de las ruinas de Kureyan. «Tienen miedo», dijo. «Bien», respondió Bishop. «Contraatacarán con fuerza». «Lo sé». Monroe hizo una pausa. «¿Estamos listos?» Bishop lo miró, con ojos como piedra tallada. «No estábamos listos cuando vinieron a la Tierra. Sangramos. Ardimos». Pasó a su lado. «Ahora es su turno». Tomaron represalias. El asalto a Kureyan Prime no había sido solo una herida. Fue una humillación. Un mundo entero profanado por una especie que habían declarado inferior. Y por un acorazado robado, nada menos. Esa parte era la que más les enfurecía. Un símbolo de poder reutilizado como una nave fantasma que portaba el desafío de la Tierra. Ahora enviaban una flota, 12 naves de guerra, 3 cruceros, una fragata de asedio, no menos de 30.000 soldados del Imperio en sus bodegas, entrenados para borrar lo que llamaban contaminación. Bishop leyó los informes de inteligencia desde el puente del Revenant. Los datos del Imperio ya no estaban bien encriptados. No contra Maike. Se estaba devorando sus cortafuegos más rápido de lo que podían reescribirlos. «Están cabreados», dijo ella secamente, viendo filas de comunicaciones interceptadas desplazarse por su pantalla agrietada. «El mando te quiere vivo, o tu cabeza». Bishop no sonrió. «No van a conseguir ninguna de las dos cosas. El Revenant no podía huir para siempre. El combustible era finito. Los sistemas necesitaban reparación. Pero Bishop no planeaba huir. Planeaba hacer que el Imperio sufriera. El sistema de espacio profundo ARX 9 no estaba habitado por vida inteligente, pero era rico en estaciones mineras, la mayoría automatizadas. Más importante aún, tenía 3 depósitos de reabastecimiento críticos para la cadena de recursos del Imperio. Un ataque allí no ganaría la guerra, pero los desangraría duramente. Hacia allí puso rumbo el Revenant. No era el tipo de guerra en la que los humanos eran buenos sobre el papel. No tenían números, no tenían respaldo, no tenían aliados. Pero tenían voluntad, y tenían locura, y eso los convertía en algo completamente diferente. Algo que el Imperio todavía no sabía cómo contrarrestar. La emboscada en Arax 9 comenzó en silencio. Sin grandes anuncios, sin fanfarrias previas a la batalla, solo el repentino y estridente descenso de cápsulas de desembarco desde la órbita baja. Impactaron en la refinería más grande con tal fuerza que los sensores centrales de la estación confundieron el impacto con una colisión de asteroides. Bishop lideró la carga de nuevo. Casco puesto, rifle de pulso preparado, lanzagranadas atado a la espalda. Se movió por el pasillo exterior de la estación como un depredador en una jaula de ovejas. Los técnicos del Imperio se apresuraron a buscar cobertura. Los robots de seguridad reaccionaron demasiado tarde. La primera sala cayó en 12 segundos. Monroe entró por el conducto de mantenimiento con un destacamento de 4 nuevos luchadores. Exprisioneros que se habían ganado su lugar con agallas y dolor. No eran pulcros. No eran disciplinados. Pero eran letales. Y no dejaban de moverse. Los guardias internos de la refinería se replegaron hacia el núcleo del reactor. Pensaban que era defendible. Bishop no estaba de acuerdo. Envió a 2 de los nuevos luchadores a través de los sistemas de ventilación con explosivos. Uno no lo logró. Le atravesaron las costillas con un disparo de un dron de plasma. El otro, se llamaba Arden. Si Bishop recordaba bien, consiguió pasar y conectó los explosivos a las tuberías de fusión. 30 segundos después, el núcleo del reactor estaba lleno de humo, fuego y los restos de cada soldado del Imperio que pensó que el acero era seguridad. Bishop emergió del humo y dio la orden de saquear cada gramo de combustible utilizable. Cargaron los núcleos de energía robados en un carguero reutilizado y lo lanzaron de vuelta hacia el Revenant, justo a tiempo para ver el horizonte curvarse de forma antinatural.
Maike gritó por las comunicaciones. Rastro de salto. Están aquí. La flota del Imperio había llegado. El espacio alrededor de Arax 9 floreció con naves. El Imperio no escatimó en proyección de fuerza. Ya habían terminado de subestimar a los humanos. Bishop observó desde el puente de mando cómo los cruceros se extendían por el sistema como depredadores acorralando a su presa. Nos acorralarán desde todas las direcciones, dijo Monroe, con los brazos cruzados. Maniobra de red estándar. Forzar un salto, rastrear la estela y luego lanzar un campo nulo. Maike intervino, con la voz tensa. Y no podemos saltar a ciegas. No hemos reparado el estabilizador de navegación. Entonces, preguntó Monroe, ¿cuál es el plan? Bishop miró el mapa por un momento, luego señaló. Ahí. Una pequeña luna en el otro lado del sistema. Cubierta de hielo. Sin asentamientos, sin señales de calor. ¿Escondernos? Preguntó Monroe, con un poco de incredulidad en su tono. Una trampa. Pusieron el cebo con una desesperación calculada. Dejaron un rastro falso, pulsos de transmisión deliberados que mostraban inestabilidad en el salto, como si el Revenant hubiera intentado escapar y hubiera fallado. El Imperio se lo tragó. 3 naves de guerra se separaron de la flota principal y siguieron las señales hasta la luna helada, con las armas listas. Lo que no esperaban era lo que yacía bajo el hielo. Antigua infraestructura minera abandonada por el Imperio hacía más de una década, pero no muerta. Bishop había estudiado los mapas de la estación en las horas previas al asalto. Conocía la distribución. Y lo que era más importante, sabía cómo convertirla en un arma. Aterrizaron en silencio. Colocaron cargas, cablearon el pozo principal con explosivos, crearon zonas de muerte y posiciones de retirada, y luego esperaron. Los primeros escuadrones de desembarco aterrizaron con arrogancia. Armaduras de alto nivel, sistemas de puntería automática, caminantes atmosféricos. La élite del Imperio. Bishop no dio advertencias. El primer escuadrón entró en el pozo de entrada y desapareció en una explosión de fuego y metal chirriante. El segundo fue más inteligente, más lento, pero seguían siendo predecibles. La lucha dentro de la estación duró casi una hora. Una brutal e íntima pelea cuerpo a cuerpo, con rondas de pulso, cuchillas y traumatismos contundentes. Uno de los hombres de Bishop, Saurin, fue alcanzado por una explosión de granada y perdió ambas piernas. Siguió disparando desde el suelo hasta que se quedó sin munición. Luego usó una tubería rota. Para cuando el Imperio se retiró, la mitad de su fuerza de desembarco estaba muerta. Pero todavía tenían la órbita. El Revenant estaba ahora bajo fuego, sus escudos agrietándose, el casco gritando bajo el bombardeo de plasma. Maike gritó por el comunicador. No podemos mantener la órbita. Tenemos que saltar. No tenemos el estabilizador. Gritó Monroe. Bishop intervino con calma. Anula el limitador. Eso podría freír el núcleo. Entonces nos freiremos. Saltaron. No de forma limpia, no de forma segura. El Revenant rasgó el espacio con un grito silencioso. El motor tartamudeó a mitad del salto. Y por un momento, todas las luces de la nave se apagaron. Todos los sistemas murieron. Luego, con un pulso violento de gravedad artificial y paneles internos destrozados, emergieron en alguna parte. Nadie sabía dónde, pero estaban vivos. El daño era grave, peor de lo que habían sufrido nunca. El casco exterior estaba reventado en 3 lugares. Los propulsores del motor eran escoria derretida. La mitad de las comunicaciones no funcionaban. 4 miembros de la tripulación habían muerto, incluido el segundo al mando de Maike, un adolescente flaco que había sido un niño de la calle en las ruinas de Berlín. Ella no lloró, ni siquiera se inmutó. Simplemente siguió trabajando, redirigiendo sistemas, soldando a mano con dedos temblorosos. No vamos a durar así, dijo Monroe en voz baja mientras se unía a Bishop en la cubierta de observación. No. Sin respaldo. No. Monroe lo miró. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bishop no respondió de inmediato. Miró por el visor. Estrellas. Interminables e indiferentes estrellas.
Y entonces habló. Haremos un último movimiento. El salto casi había destrozado al Revenant. Lo que quedaba del acorazado ahora flotaba a la deriva en una zona muerta del espacio. Sin estrellas, sin relés de comunicación, nada más que estática. Un sector cementerio, sin registros de sistema, sin cartas de navegación. Era donde las naves dañadas iban a desaparecer. Y si el destino se salía con la suya, ahí es donde el Revenant se quedaría. Excepto que el destino nunca había conocido a Bishop. Las reparaciones comenzaron de inmediato. No porque pensaran que podían arreglarlo, sino porque si no seguían moviéndose, empezarían a pensar. Y si empezaban a pensar, se darían cuenta de lo cerca que estaban del final. Maike estaba sentada hasta la cintura en un panel abierto, cubierta de quemaduras, moratones y la sangre seca de un labio partido. No había dormido en 2 días. Perdimos los propulsores delanteros permanentemente, murmuró. Podría darte ráfagas limitadas, pero no mucho más que un bandazo. Sistemas de armas, quizás al 50%. Si disparamos una andanada más del cañón de riel principal, derretiremos la mitad de las bobinas. Bishop estaba a su lado, examinando los informes. No preguntó cuán grave era. Ya lo sabía. El Revenant se estaba muriendo. Tenemos un último ataque, dijo, como si eso fuera suficiente. Monroe ni siquiera se inmutó. Estaba junto a ellos, sentado en una caja, con los brazos cruzados. Su camisa estaba rota, su hombro vendado con cinta adhesiva. No vamos a sobrevivir otra incursión. Bishop finalmente lo miró. No tenemos que sobrevivirla. Una pausa, lo suficientemente larga para que el silencio se asentara. Solo tenemos que hacer que cuente. El objetivo era la ciudadela central, el corazón del imperio, flotando sobre el mundo del trono, orbitando un planeta que una vez usaron para exhibir su poder y desfilar su dominio. La ciudadela era más que una estación. Era un símbolo. Comando, autoridad, miedo. Destruirla no ganaría la guerra, pero rompería el mito de la invencibilidad del imperio. Eso era todo lo que la humanidad necesitaba. La esperanza no crecía en la victoria. Crecía en las grietas. Y Bishop estaba a punto de abrir un maldito cráter en el centro del imperio. Establecieron el rumbo manualmente. Sin guía de navegación, sin guía. Maike se sentó atada con un cable que iba desde su interfaz espinal hasta los sistemas centrales de la nave, dirigiendo a la bestia moribunda con pura fuerza de voluntad. Tomó días. Días de pasillos silenciosos, luces parpadeantes y conversaciones susurradas. Ahora había menos gente, 48 en total. Eso incluía a 2 luchadores heridos que no podían caminar y un ingeniero con un pulmón perforado. Pero cada uno de ellos se ofreció como voluntario. Nadie suplicó dar marcha atrás. Nadie lloró por sobrevivir. No se trataba de salir de esta. Se trataba de asegurarse de que el imperio nunca olvidara la tierra. Llegaron al borde de la red de defensa de la ciudadela. Bishop estaba en el puente, contemplando la monstruosa estructura a través de un visor agrietado. Parecía una corona de cuchillas envuelta alrededor de un núcleo fundido. Enorme, arrogante y pulsando con la característica energía azul del imperio. Miles de luces parpadeaban en su superficie. Transbordadores entraban y salían de las bahías. Naves de guerra patrullaban en formaciones cerradas. Estaba viva, y no tenía idea de lo que se avecinaba. La voz de Maike rompió el silencio. Si vamos a hacer esto, tenemos que movernos ahora. Si esperamos, nos escanearán. Sabrán que esta no es una de las suyas. Bishop asintió. Entonces, movámonos. Les quedaba una carta. Los códigos de identidad del Revenant. Incluso roto y en llamas, el acorazado todavía gritaba ADN imperial a las capas exteriores de las defensas de la ciudadela. Lo usaron, se deslizaron. Sin preguntas, sin alarmas. El último regalo de la arrogancia robada. Se acercaron al anillo más bajo de la ciudadela y entonces se quitaron todas las máscaras de golpe. Bishop dio la orden. Armas listas. Apunten al reactor espinal. Abran fuego. Los maltrechos cañones del Revenant se iluminaron. El primer proyectil de riel rasgó la parte inferior de la ciudadela,
perforando la armadura y encendiendo los conductos de combustible. Luego vinieron los misiles. Maike lanzó lo último de su carga útil, un grupo de ojivas de fragmentación diseñadas para destrozar cualquier cosa blanda en el interior. Las alarmas sonaron en toda la ciudadela. Las comunicaciones estallaron. Voces de pánico, órdenes, confusión. El imperio no podía comprenderlo. No se habían preparado para que una de sus propias naves se volviera suicida. No habían imaginado que el arma que construyeron alguna vez se volvería contra su corazón. 6 en total, el último de su equipo de tierra. Bishop lideraba uno, Monroe otro. El resto transportaba luchadores, ingenieros y explosivos. Se estrellaron a través del anillo exterior de la ciudadela como clavos a través de un cristal. Las tropas del imperio los encontraron al instante. Guardias de élite con armaduras pesadas, rifles paralizantes, drones supresores. La lucha fue un infierno. Cada esquina, una trampa mortal. Cada pasillo iluminado por disparos y el siseo de las armas sobrecalentadas. Bishop se movió a través de ello como un fantasma de la guerra, matando con precisión, liderando con el ejemplo. Monroe era fuego, ruidoso, brutal e imposible de detener. Se abrieron paso hasta el núcleo, no para capturarlo, sino para detonarlo. Maike ya estaba dentro de los sistemas, conectada remotamente desde el Revenant, abriéndose paso a través de los cortafuegos con la furia de una especie llevada al límite. Sus manos sangraban por las quemaduras de los cables, su mandíbula apretada con cada bloque encriptado que destrozaba. Plantaron las bombas manualmente, de alto rendimiento, con detonadores de proximidad, conectadas directamente a los generadores de rotación de la ciudadela. Cuando estuvo listo, Bishop dio la orden de retirar al equipo. El imperio escaló la situación. Desplegaron algo nuevo. Escuadrones nulo, guerreros aumentados. Sin nombres, sin rostros. Mejorados genéticamente, conectados mentalmente, criados para el exterminio. No hablaban, no dudaban. Caían en los mundos controlados por los rebeldes como meteoros. Aniquilaban pueblos enteros y luego desaparecían. Uno atacó un puesto médico que abastecía al sector de Bishop. 76 muertos en 4 minutos. Sin supervivientes. Bishop respondió. No con bombas, sino con una captura. Rastreó al escuadrón nulo hasta una colonia minera que usaban como punto de descanso. No llevó un ejército, solo a sí mismo, a Monroe y a 4 de sus mejores hombres de la antigua tripulación del Revenant. Emboscó al escuadrón en un estrecho pozo bajo la colonia, usó disruptores sónicos para cegarlos, cargas de destello para desorientarlos y picos PEM para sus trajes. Luego, Bishop los ejecutó uno por uno. Dejó a uno vivo. Atado a una silla de metal, transmitió la imagen a todos los canales del imperio a los que pudo acceder. El soldado sangraba, jadeaba. Detrás de él, Bishop apareció. Sin máscara, sin casco, solo humano, vivo, desafiante. Esto es lo mejor que tienen, gruñó Bishop. Entonces merecen la extinción. No esperó una respuesta. Apretó el gatillo. La pantalla se oscureció. El mensaje era claro. La Tierra no solo había sobrevivido, había evolucionado. Y ahora le estaba enseñando a la galaxia a odiar. Intentaron convertir a Bishop en un mito. El Imperio, desesperado por recuperar el control de la narrativa, afirmó que era una invención, un rostro generado por IA construido para incitar disturbios. Algunas transmisiones lo pintaban como un traidor creado por elementos rebeldes dentro del propio Imperio. Otros decían que ya lo habían matado, que el bombardeo de la ciudadela había sido una misión suicida. Pero los planetas seguían ardiendo bajo el fuego humano. Y Bishop seguía apareciendo en lugares que el Imperio creía intocables. No era un mito. Era un fantasma con un arma y un propósito. El comando rebelde, si es que se le podía llamar así, cambió de tono. Antes se trataba de supervivencia. Ahora se trataba de escalada. Surgieron más células. Tripulaciones independientes coordinaron ataques en todos los sectores. La influencia de Bishop se extendió como el fuego sobre la maleza seca. Sus tácticas, viciosas, crudas, sin filtros,
se convirtieron en la base de una doctrina no oficial. Lucha sucio. Haz que te teman. No dejes testigos. No había himno, no había discursos, solo un símbolo grabado en los cascos de las naves robadas, garabateado en paredes en ruinas, pintado con la sangre de los soldados caídos del imperio. Un planeta agrietado. La Tierra rompiendo sus cadenas. Monroe había convertido su cojera en un arma. Se negaba a recibir ayuda incluso cuando el dolor le hacía sudar la gota gorda. Me recuerda lo que me quitaron, dijo una vez, en voz baja. Ahora dirigía las pruebas de combate para los nuevos reclutas. Les daba una paliza a la mayoría. Nadie se quejaba. Si podías sobrevivir a Monroe, quizás sobrevivirías al próximo desembarco. Bishop observaba todo con una especie de claridad distante. No intentaba construir un ejército. Intentaba propagar una infección. Algo que el imperio no pudiera aislar, contener o controlar. Y estaba funcionando. Pero entonces llegó la masacre de Letan III, un mundo agrícola amigo de los rebeldes, remoto, poco poblado, civil. El imperio descendió sin previo aviso. Esta vez no usaron escuadrones nulo. Usaron limpieza orbital. Sin tropas de tierra, sin transmisiones, solo silencio y fuego. 3 minutos. Eso fue lo que tardaron en reducir el planeta a cristal. Bishop llegó un día demasiado tarde. Las cenizas todavía flotaban en el viento mientras caminaba por los restos de un centro urbano que una vez había ondeado una bandera humana. Juguetes de niños derretidos en el pavimento. Un anillo de bodas fusionado al dedo de un esqueleto carbonizado. Maike, que acababa de regresar de una incursión de sistemas, estaba a su lado. Ya no tienen miedo, dijo en voz baja. Están furiosos. No, respondió Bishop. Son ambas cosas. Esa noche, se sentó solo en sus aposentos, escuchando viejas grabaciones de la Tierra, recuerdos llenos de estática de bosques, mareas oceánicas, sonidos de la ciudad, cosas que apenas recordaba, cosas que nunca volvería a oír. Abrió un canal de comunicación con los pocos líderes en los que todavía confiaba. Vamos a terminarlo. Sin discusión, sin reuniones de estrategia, solo una voz hecha de piedra. El objetivo era el Prime, el mundo del núcleo central de IA, enterrado bajo 7 capas de atmósfera y defendido por la mitad de la flota del imperio. Cada comunicación, escaneo de vigilancia, despliegue de tropas y señal de satélite pasaba por los servidores de Elen. Era el cerebro. Si matas el cerebro, el cuerpo se retuerce en la oscuridad. Suicidio, lo llamaron. Bishop no se inmutó. No estoy preguntando. Reunió 40 naves remendadas, con poco armamento, la mitad de ellas apenas manteniéndose unidas con reparaciones a nivel de cinta adhesiva. No importaba. No les quedaba nada que perder. La flota se movió en 3 saltos. Sin formación, sin llegada sincronizada, solo caos. Tal como le gustaba a Bishop. Atravesaron las defensas exteriores en oleadas, dejando rastros de escombros y muertos tras de sí. Maike lideró las unidades de guerra electrónica, friendo las comunicaciones, interrumpiendo los sensores, confundiendo a los satélites de defensa hasta que se volvieron unos contra otros. Monroe lideró las tripulaciones de abordaje, embistiendo fragatas y cruceros, matando a todo lo que respirara aire del imperio. Bishop lideró la carga hacia la superficie. Su equipo, ahora solo 12, descendió al infierno de la atmósfera superior de Elen en un bombardero de desembarco reutilizado. No esperaban regresar. Ninguno de ellos se despidió. El descenso fue brutal. Tormentas eléctricas rasgaban el casco. La lluvia ácida quemaba los visores. La nave traqueteaba como si estuviera unida por plegarias y odio. Cuando atravesaron la última capa, la ciudadela de la IA apareció a la vista. No era una ciudad. Era una máquina. Torres como colmillos, luces pulsando con vida sintética, drones circulando como buitres. Se estrellaron contra una pared y entraron con las armas en ristre. La resistencia fue inmediata. Torretas, robots de seguridad, drones atmosféricos, todos controlados por la misma mente. Maike comenzó su trabajo en la cámara del núcleo, conectándose a la interfaz de la IA usando su conector espinal, respirando con dificultad,
con los dientes apretados. Tengo 30 segundos antes de que me anule, jadeó. Son 20 de más, murmuró Bishop, apartándola para ponerla a cubierto justo cuando un rayo de plasma calcinó el lugar donde ella estaba. Monroe ya estaba estableciendo fuego de supresión, gritando órdenes, lanzando granadas de choque. El aire apestaba a ozono, sangre y metal quemado. Bishop pasó por encima de un dron que se retorcía y se arrodilló junto a Maike. ¿Puedes matarla?, preguntó. Ella no respondió al principio, luego dijo, «Puedo borrarla». «Hazlo». Tardó 12 segundos. Las luces de la cámara parpadearon, luego se apagaron, y luego volvieron. Rojas, pulsantes. Las alarmas se silenciaron. Los ojos de los drones se cerraron a medio vuelo. Luego nada. Solo silencio. Un silencio que la galaxia no había oído en generaciones. El cerebro estaba muerto. Pero el precio, todos en la cámara murieron excepto Bishop. El último aliento de Maike fue a través de labios salpicados de sangre mientras susurraba, «Quemamos a sus dioses». La mayoría no lo logró. Uno por uno, su tripulación cayó, manteniendo las líneas, creando distracciones, arrastrando a los heridos a través del fuego enemigo. Monroe cubrió la retaguardia, disparando hasta que su arma se sobrecalentó y tuvo que matar a un guardia a golpes con la culata. Llegaron a la última cápsula de evacuación. Bishop entró, arrastrando a un luchador herido cuyo nombre nunca supo. Monroe cojeaba detrás, con humo saliendo de su armadura. Luego se lanzaron. La cápsula salió disparada hacia el vacío justo cuando el Revenant, flotando sobre la ciudadela como un ángel roto, detonó. Maike activó el sistema de seguridad desde su interfaz. El núcleo del acorazado se rompió. Un destello blanco llenó el sistema. Y entonces la ciudadela se hizo añicos. La explosión se escuchó en una docena de sistemas. Las transmisiones del Imperio se cortaron a mitad de frase. Los puertos estelares detuvieron las transmisiones. Flotas enteras guardaron silencio. La ciudadela ya no existía. No dañada. Borrada. Nadie había hecho eso. Nadie se había atrevido siquiera a intentarlo. Hasta la Tierra. La cápsula de escape flotó a la deriva durante días. Dentro estaba oscuro, frío, el aire era escaso. Monroe estaba inconsciente. El luchador herido no lo logró. Bishop se sentó en silencio. No rezó. No reflexionó. Esperó. Finalmente, llegó una señal. Estática. Luego una voz. Humana. Recibido. Bishop, si estás ahí fuera, lo vimos. La ciudadela ha desaparecido. Luego más. Eres un maldito fantasma. Se están retirando en Kureyan. Les diste miedo. Estamos luchando de nuevo. Estamos ganando. Bishop se reclinó, con los ojos cerrados. La Tierra seguía siendo un chiste para el Imperio, pero ahora se reían menos y sangraban más. La cápsula de escape flotó a la deriva durante 9 días antes de que una unidad de salvamento de un buque comercial vinculado a los rebeldes los encontrara. La nave no era de la resistencia oficial. No llevaba banderas, no transmitía códigos ni mostraba lealtad alguna, pero era humana. Eso fue suficiente. Sacaron a Bishop y a Monroe de la cápsula como si fueran reliquias antiguas. Bishop todavía estaba consciente, a duras penas. Su piel estaba seca, sus labios agrietados. No se había movido en horas. Solo miraba a través del visor, observando las estrellas pasar como si intentara memorizarlas todas antes de morir. Monroe no respiraba cuando lo encontraron. Le aplicaron descargas 2 veces. Al tercer intento, sus ojos se abrieron de golpe y vomitó un líquido negro por toda la camilla médica. Vivió, por los pelos. La enfermería olía a óxido y a gel quemado. Tecnología vieja, reparaciones baratas. Pero Bishop no se quejó. Se sentó en el catre, todavía conectado a la bolsa de suero, cuando el capitán del buque de salvamento entró. Era un hombre mayor, un verdadero terrícola, con la piel como cuero agrietado y un ojo izquierdo cibernético que parpadeaba con estática. No saludó, no habló de inmediato. Solo miró a Bishop como si estuviera viendo a un fantasma. «Realmente lo hiciste», dijo finalmente. Bishop no respondió.
El anciano se sentó en el borde del mostrador. La ciudadela ha desaparecido, borrada del mapa. El imperio está en caos. Hay una recompensa por tu cabeza más alta que la de cualquier señor de la guerra en 3 sistemas. Bishop solo asintió una vez. ¿Nombres? Preguntó el hombre, casi en voz baja. ¿Qué nombres? Graznó Bishop. Tu tripulación. ¿Quién más lo logró? La mandíbula de Bishop se tensó. Nadie habló durante un largo rato. El anciano se levantó. Lo llaman el ataque Requiem. Colonias enteras se están levantando. Células de resistencia que nunca antes se habían hablado se están uniendo. Incluso algunos grupos marginales alienígenas están observando, pensando que quizás el imperio puede sangrar después de todo. Hizo una pausa cerca de la puerta. Encendiste la cerilla. Ahora todo el mundo está esperando a ver si vas a quemar el resto del bosque. La noticia de la destrucción de la ciudadela se extendió como la pólvora en el vacío. El imperio intentó controlarla, la llamó un mal funcionamiento del reactor, un ataque terrorista de IAS rebeldes, un acorazado defectuoso. Pero la verdad se filtró más rápido de lo que podían taparla. Los humanos habían hecho esto. Una raza que consideraban risible, débil, bárbara, primitiva. Y ahora esa raza primitiva le había mostrado a las estrellas cómo era la rabia. En todos los sectores ocupados, los esclavos humanos se levantaron. Grupos de resistencia clandestinos en colonias distantes lanzaron ataques coordinados. Incluso algunos comandantes menores del imperio desertaron, no dispuestos a servir a un régimen que ni siquiera podía defender su propio trono. La guerra había cambiado, y todos lo sabían. Bishop no quería fama. No le importaba la revolución, las banderas o ser recordado. Pero no podía dar la espalda. Les debía demasiado a los muertos. Así que cuando el buque de salvamento atracó en una pequeña estación rebelde escondida en los anillos de una luna destrozada, Bishop bajó de esa rampa no como un superviviente, sino como el comienzo de algo peor, algo más peligroso. Algo que el imperio no podía borrar. La estación no era gran cosa. Paredes desnudas, luces parpadeantes, demasiada gente en muy poco espacio. Pero estaba viva. Los luchadores se entrenaban en comedores reconvertidos. Los ingenieros trabajaban turnos dobles recableando drones robados para convertirlos en torretas de defensa. Incluso los niños corrían con paquetes de datos por los niveles superiores. Bishop no hablaba a las multitudes. No era ese tipo de hombre. Pero su sola presencia removió algo. Todos sabían quién era. El hombre que mató a la ciudadela. Se reunió con los líderes de la resistencia uno por uno. Sin títulos, sin rangos, solo nombres y cicatrices. Algunos eran soldados, otros contrabandistas. Unos pocos eran simplemente granjeros a los que les habían quitado sus hogares. Todos querían lo mismo. Y ahora tenían algo parecido a un plan. La primera fase fue el sabotaje. Bishop coordinó un ataque multisectorial contra las líneas de suministro secundarias del imperio. Depósitos de combustible, cargueros de municiones, astilleros de reparación, todos vulnerables ahora que la flota se esforzaba por asegurar los sistemas centrales. No lideró estas incursiones él mismo. Enseñó a otros cómo hacerlo. Los entrenó en la guerra sucia que la Tierra había dominado. Emboscadas, trucos sucios, trampas psicológicas. No era noble, no era limpio, pero era devastador. En 4 semanas, el imperio perdió 17 convoys y 3 estaciones de reabastecimiento. Una planta de municiones explotó en órbita sobre Dolphus Prime. Un acorazado en ruta a la Tierra fue desviado después de que alguien filtrara inteligencia falsa sobre un brote de virus a bordo. Cada ataque llevaba el mismo mensaje, transmitido justo antes de la detonación. Esto es por la Tierra. No estaba firmado, pero ellos sabían. Monroe se curó lentamente. Su pierna derecha quedó dañada permanentemente. Ahora caminaba con una abrazadera, una mecánica que hacía clic a cada paso. La odiaba, pero nunca se quejó. Se unió a Bishop en la bahía de entrenamiento cuando podía, observando a los nuevos reclutas luchar por apuntar, por respirar, por dejar de temblar. No están listos, murmuró Monroe. Nunca lo estarán, dijo Bishop.
No para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bishop lo miró con ojos muertos. No estamos ganando una guerra. Monroe frunció el ceño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La estamos haciendo imposible de ganar. Monroe se desangró con una sonrisa en el rostro, de espaldas a la pared, todavía agarrando un detonador. Bishop se llevó sus placas de identificación. 1. La flota sobre Ellen no se retiró. Se mantuvieron firmes. Incluso cuando las naves restantes del Imperio regresaron con furia, no se quebraron. Querían que el último golpe significara algo. Para cuando Bishop llegó de nuevo a la órbita, más de la mitad de su flota había desaparecido. Pero la ciudadela era polvo. Y ahora Ellen estaba ciega. El Imperio se fracturó. Los comandantes guardaron silencio. Las colonias se separaron. Los planetas ocupados se levantaron en rebelión masiva. Las comunicaciones colapsaron. La coordinación falló. En cuestión de semanas, la otrora poderosa máquina que había gobernado cientos de sistemas se convirtió en un eco roto de sí misma. Y el único nombre en los labios de cada superviviente: Bishop. La guerra no terminó con un tratado. No hubo firma de papeles, ni banderas arriadas, ni dignatarios dándose la mano ante una multitud de diplomáticos sonrientes. Terminó en silencio. Un desenlace lento y amargo. El Imperio, una vez una máquina fría y perfecta de dominio y orden, ahora estaba fracturado. Sectores enteros se separaron sin previo aviso. Especies vasallas se rebelaron. Los rangos militares se disolvieron en luchas internas, paranoia y restos dispersos que ni siquiera podían ponerse de acuerdo sobre quién estaba al mando. Sus flotas quedaron a la deriva. Sus gobernadores desaparecieron. Y sus sistemas de IA, antes temidas omnipresencias, permanecieron oscuros, destripados por la muerte de Ellen. Todo porque unos pocos terrícolas no supieron cómo arrodillarse. Bishop estaba sentado solo en una roca fría en medio de un campo de asteroides sin nombre. La guerra había terminado, pero no se sentía victorioso. No había sonreído en meses. Llevaba la misma armadura que había usado desde Ellen. Estaba ennegrecida, abollada y quemada sin posibilidad de reparación. Su hombro izquierdo tenía una profunda muesca del dron de plasma que casi lo mata. Su rifle de pulso descansaba sobre sus rodillas, sin munición desde hacía mucho tiempo. Lo conservaba de todos modos, ya no como un arma, sino como un recuerdo. La pequeña nave rebelde que lo encontró no tenía marcas oficiales. Había estado rastreando comunicaciones dispersas, ráfagas que se creía que eran de Bishop. Pings encriptados enviados una vez cada pocos días. Como un latido, débil pero constante. Lo trajeron de vuelta. De vuelta a lo que quedaba de la resistencia. De vuelta a la humanidad. La Tierra ya no era el mismo planeta, no porque se hubiera curado, sino porque había evolucionado. Las ciudades no se reconstruyeron a la antigua imagen. Se alzaron como cicatrices, medio subterráneas, blindadas, eficientes. Las dirigían los supervivientes. Ingenieros, soldados, niños que habían crecido con historias de fuego y sangre. No intentaron olvidar la guerra. La llevaban como una segunda piel. Bishop regresó sin desfiles ni bienvenida. Nadie necesitaba aclamarlo. Su presencia era suficiente. Caminaba entre ellos como una tormenta recordada. Viejo, silencioso, observando. Algunos lo llamaban héroe. La mayoría simplemente lo llamaba la razón por la que todavía respiramos. Pasaba sus días observando el horizonte desde el borde de una cresta que dominaba las ruinas de una antigua ciudad de la Tierra. Nadie recordaba cómo se había llamado. Quizás Nueva York, quizás Delhi, quizás nada. Los edificios ahora eran solo huesos. Pero la humanidad había aprendido a vivir entre los huesos. Los niños jugaban en las cenizas, construyendo torres con partes de drones rotos. Los adolescentes se entrenaban con rifles el doble de su tamaño. Los adultos vestían uniformes sencillos, más por utilidad que por orgullo, y seguían trabajando, cultivando, cavando, reconstruyendo. La humanidad no estaba reconstruyendo para volver a lo que era. Estaba construyendo para asegurarse de que esto nunca volviera a suceder. Una vez le pidieron a Bishop que hablara con los nuevos cadetes de la milicia.
Una nueva clase de jóvenes luchadores, algunos nacidos durante la guerra, otros lo suficientemente mayores como para recordar las primeras naves del Imperio surcando las nubes. Entró en el campo de entrenamiento con la misma armadura chamuscada, el casco bajo el brazo, y se paró ante ellos con esa misma mirada fría. ¿Cómo fue?, preguntó un chico, de apenas 16 años, con la mano envuelta alrededor de una pistola modificada, los ojos llenos de esa vieja curiosidad. Bishop lo miró y dijo la única verdad que podía. Nunca dejó de doler. La guerra se ganó, pero el coste nunca se olvidó. El rostro de Maike lo atormentaba cuando veía los laboratorios de tecnología, a jóvenes ingenieros desmontando drones del Imperio y construyendo nuevos satélites con los restos. La voz de Monroe resonaba cada vez que Bishop oía a alguien gritar órdenes en un simulacro de combate. Incluso los sin nombre, aquellos que había perdido y nunca tuvo tiempo de recordar, vivían en cada calle con cicatrices, cada casco remendado, cada nombre tatuado en los brazos de los pilotos de caza de la nueva flota rebelde. La flota ahora tenía un nombre: los Revenants. Naves creadas a partir de piezas rotas, unidas por la desesperación y pintadas de negro con el símbolo de la Tierra, el planeta agrietado. Y Bishop se negó a liderarlos. No quería el mando. No quería estatuas. Pero les dio algo más poderoso que los discursos. Les dio permiso para seguir luchando. Para no olvidar nunca que se habían burlado de la Tierra, que la habían dejado arder, y que a cambio, la humanidad había incendiado las estrellas. Pasaron los años. El Imperio se convirtió en un mito. Algunos pequeños remanentes intentaron resurgir, sistemas aislados reclamando viejos títulos, tratando de reconstruir el poder. Pero la galaxia había visto lo que sucedía cuando los humanos se enfadaban. Nadie se atrevió a probarlo de nuevo. Otras especies vinieron a la Tierra, no como conquistadores, sino como iguales. Razas rotas que también habían probado el talón del Imperio. Ahora buscaban lo que los humanos habían encontrado: fuego en las cenizas. Y la Tierra lo dio libremente, no como señores supremos, sino como supervivientes. Bishop envejeció lentamente, no por drogas milagrosas o tecnología médica, sino porque el odio se había negado a dejarlo descansar hasta que un día, finalmente, lo hizo. Lo encontraron sentado en el mismo lugar en la cresta, con el rifle sobre las rodillas, los ojos cerrados, la respiración quieta. El viento había cubierto su armadura de polvo. Murió de la misma manera en que vivió, observando, esperando, negándose a huir. No lo enterraron en el suelo. Lo pusieron en órbita. Un ataúd negro, sin nombre, sin transmisión, simplemente a la deriva sobre la Tierra, tal como el Revenant había flotado una vez sobre Corellan antes de teñir el cielo de rojo. En el casco del ataúd, grabadas en acero, estaban las únicas palabras que necesitaban ser dichas. Hizo que sangraran. Y así, la galaxia cambió. No porque los humanos fueran especiales, no porque estuvieran destinados, sino porque se les negó la paz y se les enseñó a contraatacar sin nada más que voluntad. Se burlaron de ellos. Fueron conquistados. Y cuando lo perdieron todo, se aseguraron de que las estrellas recordaran sus nombres.